Una de las reliquias más discutidas de la Iglesia Católica es sin duda la sábana santa, denominada también Santo Sudario o Síndone de Turín. Durante siglos el sudario ha dividido a los investigadores y científicos, creándose grandes controversias sobre su autenticidad con una interrogante común. ¿Es esta realmente la sábana que cubrió el cuerpo crucificado de Cristo? Según los datos históricos, el lienzo no surge a la luz pública hasta el año 525. Tras varias vicisitudes, es trasladada a Constantinopla, de allí a Francia, para finalmente ser depositada en la ciudad de Turín, donde actualmente se encuentra en una capilla construida por Guarini y alojada en una urna de plata. Miles de personas aguardan su turno para tener así la oportunidad de ver uno de los tesoros más venerados por los cristianos, la sábana santa de Turín, aunque existan por el mundo 40 reproducciones de la misma. Sobre la autenticidad del lienzo, se están realizando investigaciones paralelas en 3 de las universidades más prestigiosas del mundo, con el fin de obtener conclusiones definitivas sobre la sábana santa. Diferentes muestras de telas, todas ellas mostrando el sello del arzobispo de Turín, llegaron a las universidades de Zúrich, Oxford y Arizona. Solo una de estas telas pertenece al auténtico sudario. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo fue cubierto con un sudario y se dice que a través de un proceso que actualmente es desconocido, la imagen de este quedó grabada. Entre aquellos investigadores que aducen que el sudario contuvo el cuerpo de Cristo, la prueba más fehaciente la encuentran en los signos de la pasión, que para ellos está perfectamente reflejada en el lienzo. En el dorso se puede apreciar la marca de innumerables latigazos, así como rastros o regueros de sangre. También se ha podido establecer que los clavos de las manos traspasaron el carpo y no la palma de la mano como habitualmente se representa. En cuanto a los pies, las huellas nos muestran que un gran clavo los atravesó. Aparece asimismo una llaga en el 5.º espacio intercostal que pudo haber sido provocada por una lanza. Lo más sorprendente de la imagen de la sábana es que está realizada en negativo, dándose la curiosa coincidencia de que al obtener un negativo fotográfico del sudario surge una imagen muy clara, que muchos consideran que es la de Jesucristo. A partir de la imagen en negativo del rostro y el cuerpo, científicos pertenecientes a la NASA obtuvieron, procesando esta imagen en uno de los más potentes ordenadores de la era espacial, la imagen tridimensional y en color. No se trataba de una simple imagen en blanco y negro, como la que se apreciaba en los negativos, sino que había tonos intermedios. A pesar de ello, no fue suficiente para convencer a muchos científicos. Una de las pruebas más controvertidas y sobre la que ha pesado la mayor responsabilidad para defender la autenticidad o falsedad del sudario ha sido la prueba del carbono 14. La técnica del carbono 14 se basa en el hecho de que los seres vivos, como los árboles o la planta de lino, contienen una pequeña cantidad de carbono 14 radiactivo. Cuando estos organismos mueren, el carbono comienza a pudrirse, de manera que 5.000 años más tarde queda reducido a la mitad. Si se mide esta cantidad, se puede conocer la antigüedad de dicha muestra. En primer lugar,
se queman diferentes muestras de tela para conseguir dióxido de carbono en estado gaseoso. Este se guarda en un recipiente con nitrógeno líquido y más tarde vuelve a convertirse el dióxido de carbono en carbono. El carbono 14 es medido en este potente acelerador. Los átomos de carbono son propulsados uno por uno. Los átomos de carbono 12 son atraídos por los imanes y son finalmente arrinconados. Sin embargo, los átomos de carbono 14 son más pesados y por tanto no son tan fuertemente atraídos por los imanes, de modo que consiguen llegar hasta el detector. Los resultados de los análisis obtenidos en la impresora son analizados por los expertos. Ajenos a los descubrimientos científicos, los prelados como el cardenal inglés Hume piensan que estos no son importantes para la fe. I don't think myself that if it is proved genuine or false, that it has necessarily any effect on the faith of people in the Lord and in his passion and his death and his resurrection. Aunque pueda resultar extraño, la Iglesia Católica no parece demasiado preocupada ante la posibilidad de que se pruebe que es una falsificación. Los dirigentes eclesiásticos parecen estar preparados para una posible respuesta negativa de la ciencia. Pero si los científicos demuestran que se trata de una falsificación, ello significará la desacreditación de uno de los símbolos más poderosos del cristianismo. Veíamos hace unos minutos un reportaje sobre la Sábana Santa y ahora precisamente vamos a hablar de ese tema. Saludamos a nuestros 4 contertulios. Imanol Guisasola, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Chema Roldán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? César Urroz. Hola. Y Prudencio Muguruza. Hola, ¿qué? Hemos podido ver que hay varias teorías con respecto a la Sábana Santa, quizá hay 3 muy representativas. Una que dice que realmente es el sudario donde se envolvió el cuerpo de Cristo. Otra que dice que sí es un sudario, pero que no tiene por qué ser el cuerpo de Cristo. Y otra que dice que no tiene absolutamente nada que ver y que es una falsificación posiblemente medieval. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esta famosa sábana? Hombre, yo personalmente creo que sí, que realmente puede ser el cuerpo de Cristo, quizás por muchas características, algunas de ellas importantes, como pueden ser características anatómicas, que nos representa desde la estatura, 1,81 aproximadamente, la edad coincide, la raza, se ve una raza judaica, y bueno, y luego por otras pruebas que aparecen, como pueden ser las llagas que aparecen, tanto en las heridas, en el costado, como en las muñecas, como los latigazos incluso. Y bueno, y creo que luego hay otras muchas pruebas, como son las características que aparecen tridimensionales, que se ha comprobado cómo esta sábana es tridimensional, y se pueden ver en la boca los rasgos de cómo antiguamente hacían los enterramientos judíos, con un pañuelo atado en la boca, y las monedas que aparecen en los ojos, cubriendo los ojos, que se demuestran que estas monedas pertenecían pues al año 30 aproximadamente, que fueron acuñadas bajo Poncio Pilatos, bajo el reinado de Tiberio César. Y bueno, y otras muchas características que creo que los demás pueden ¿Pero tú crees realmente que fue el cuerpo de Cristo? Yo creo que fue Jesús de Nazaret, que la sábana pertenece a Jesús de Nazaret. Creo que no hay ninguna duda. Yo tendría que hacer ahí unas salvedades al tema. Si bien es cierto que realmente ha llegado a demostrarse que bueno, la existencia de microorganismos que solo existen en esa parte de Palestina, y de hecho, bueno, has dicho muy bien que representa a un hombre que ha sido crucificado, que tiene cierto paralelismo con Jesús de Nazaret, pero bueno, se puede hacer la salvedad de que de Jesús de Nazaret no conocemos la estatura, por lo tanto, quizá ahí no se podría hallar un paralelismo. Los rasgos... La conocemos ya la estatura, 1,81. No, ¿en base a qué conocemos? En base a la sábana santa, porque es la sábana verdadera. Bueno, además, aparte de abundar en lo que ha dicho Pruden... Estás dando por seguro que es la sábana de Cristo. Es que no ha habido ningún científico que haya dicho lo contrario. Los científicos han dicho que puede ser la de Cristo o que no puede ser. Pero que no es nadie, lo ha dicho. Pero que sea una falsificación. Bueno, hay que tener en cuenta que hubo mucha gente que se crucificó en Palestina en aquella época, eso para empezar, y que las crucifixiones eran todas similares. El hecho de tener unos rasgos semíticos pues tampoco puede dar lugar
asegurar vehementemente que esa persona fuese Jesucristo. Quizá la corona de espinas que se refleja en la sábana santa puede darnos alguna indicación, pero, por ejemplo, digamos que tenga barba, pues tampoco es un dato. Pero se han descubierto pólenes, 8 tipos de pólenes distintos. 46, pero eso data la época, perdón. Sin más. Sí, pero 8 pólenes palestinos, perdona. Eso data la época. Aparte de otros. Pero bueno, es que las teorías que han ido en contra siempre han dicho que podía ser una falsificación, una pintura del siglo XIII, cuando realmente, lo que decía Proudhon, hay unas monedas que son del primer siglo y que son acuñadas por Poncio Pilato, que eso demuestra que no puede ser ninguna falsificación. Existen más datos, es decir, en la sangre, cuando se analiza, se ven creo que son los átomos de hierro, cuando realmente hasta el siglo XIII no se ha descubierto. Es decir, sin embargo, hay otros detalles, como puede ser el detalle al que ha aludido Prudencio, referente al pañuelo que mantenía la mandíbula un poco tiesa o en su sitio de cara a la muerte, en el cual suponemos que el pañuelo tiene que estar anudado encima de la cabeza. Sabemos que la sábana santa cubre por la cabeza y sin embargo no hay restos de ese pañuelo o de esa zona en la cabeza que indique que ese pañuelo estuviese anudado. Es una cosa un poco extraña que se Manuel, ¿cuál es tu opinión sobre esta sábana? Pues no sé, hay una opinión científica que es la que parece que se ha expuesto aquí y que parece ser que da a entender que es el envoltorio de un ajusticiado crucificado, pues que corresponde poco más o menos a ese tiempo, ¿no? El salto de que hay el que estuvo envuelto en esa sábana sea Jesucristo es una cosa que habría que tratar un poco más tarde, quizá. En el aspecto científico, a mí lo que me suele dar miedo siempre en estas cosas es el que se determine de tal manera que eso es así, que no haya posibilidad a que pueda ser de otra manera. Y entonces me parece que un científico que solamente admite como válidos los argumentos que da él, está reconociendo automáticamente que lo suyo no es ciencia. Entonces yo no creo que, aunque haya muchos argumentos convergentes para decir que parece ser que es pues, un sudario y una sábana que envolvió a un ajusticiado de una determinada altura, esos datos que vamos a suponer que son verdad, el de ahí determinar una cosa como se ha determinado aquí, que sea Jesucristo, porque después se va a determinar otra que es todavía mucho más difícil de demostrar, el que sea la resurrección, la que ha grabado esos datos ahí en la sábana. Eso me parece que es una cosa completamente distinta. Entonces yo aquí distinguiría, entre otros varios aspectos, distinguiría los siguientes. Uno, el aspecto científico de poder determinar de si esa sábana en concreto y ese sudario corresponden al tiempo aquel, porque los aspectos físicos que aparecen allí, de que es un crucificado y todos esos aspectos, pues se ve que están marcados allí en la sábana. Y otra cosa que es completamente distinta es el que eso correspondiese a Jesús de Nazaret, que resucitó y que por eso se marcaron allí las marcas estas del sudario. Y en tercer lugar, que sería, si quieres, la conclusión de lo que yo estoy pensando ahora, es de si eso es causa o motivo o razón suficiente de fe o no es razón suficiente de fe. Es decir, porque, si se cree científicamente o se cree por la fe, que es Cristo. No. En que si nosotros nos tenemos que fundamentar para creer en Cristo, en que tenemos la sábana, y que entonces quiere decir que por la sábana demostramos que resucitó, cuando eso me parece a mí que científicamente no se puede demostrar, sobre todo cuando esta ciencia se cierra en sí misma, porque yo creo, y me da la impresión de que los científicos están de acuerdo en esto, que una ciencia que solamente cree en sus postulados no es ciencia, ni ella misma así se tiene como ciencia, sino que tiene que ser una cosa abierta. Luego hay una posibilidad de duda, independientemente de que esa duda esté demostrado lo contrario, ¿no? Sí, perdona, pero Imanol, lo que sí puede demostrar un científico, luego si quieres luego hablamos de la resurrección, si puede demostrar o no puede demostrar. Sí, de la materialidad en sí. Lo que se demuestra en la ciencia es que una imagen tridimensional, en varios laboratorios se ha intentado hacer lo mismo y no hay ningún ser humano actualmente, con todos los medios tecnológicos de hoy en día, que se haya podido imitar. Bueno, yo quiero hacer esas marcas reflejadas. Una salvedad quiero hacer yo a ese tema, que es referente a la existencia de varios sudarios, como ha habido, creo que hay, o se ha datado la existencia de 47 sudarios. Si bien es cierto que el sudario de Turín consigue una imagen tridimensional bastante buena, tampoco es perfecta del todo. O sea, bueno, si se ven, es tenue a simple vista. Es tenue, pero tú hallas los perfiles, por ejemplo, de la sábana santa, cuando se gira la computadora para buscar el perfil, por ejemplo,
y sí se da una imagen tridimensional, pero es lo que dices, es atenuada, es decir... Bueno, pero es que yo creo, perdona un momento, es que yo creo que eso es un tema que el aspecto científico de que sea o no sea esto de este tiempo, me parece a mí que es una cosa que puede ser demostrable. De todos modos, la razón que pueden dar ahora con las del carbono 14, etcétera, me parece que no son concluyentes, ¿no? Y tampoco me parece concluyente el que sea, porque también por otro lado se ha demostrado que la trama de esa tela no es la que corresponde a aquel tiempo, porque tampoco se sabe. ¿Qué necesitas, Imanol, para que sea concluyente? O sea, para que sea concluyente necesitas una cosa, que a mí no me, que a mí no me hagan defender o depender la fe que yo tengo en Jesucristo resucitado del que esta sábana esté o haya sido el sudario que le envolvió. Bueno, separando los temas totalmente, ¿no? O sea que una cosa es esto y otra cosa es la fe. Si mi fe en Dios, en Jesucristo resucitado, dependiese de la sábana, entonces diría, pues no tengo fe porque no me hace falta. Porque probablemente eso no se demostrará nunca. Pero puede ser una prueba... es que una prueba científica... ¿Una prueba de que Jesús ha resucitado la sábana santa? No, porque entonces estamos aquí intentando buscar... Sí, buscar pruebas para creer. No, pero no solamente pruebas para materiales, creer, sino pruebas que llamaríamos técnicas o científico-naturales de un hecho que en sí no es nada de esto. Sino es que nos vamos a encontrar con un problema, Imanol, y es el siguiente. Es decir, la ciencia tiene sus límites, llega hasta aquí. La Iglesia nunca nos va a obligar a creer en ello. Entonces, ¿dónde radica realmente la esencia? Pues mira, yo me parece... Yo creo que fue... Sí, no, pero que Cristo fue un ser humano, creo que el más importante de hace 2000 años, y la imagen de la sábana santa sigue diciendo que ese ser todavía está en nosotros. Es decir, bien, vamos a suponer, dejó una huella universal. Estás tú suponiendo que la imagen de la sábana santa es la de Cristo. Claro, en primer lugar, como aquí ha indicado antes, en los evangelios, que es donde nos basamos, no dice nada de si era guapo, si era feo, si llevaba, parece que llevaba barba porque llevaban todos, llevaba el pelo largo porque era nazareno, no sabemos, o sea del aspecto físico. Pero si dicen que resucitó. Bien, pero es que estamos preveyendo antes la figura que está allí. Claro. O sea, estamos pensando en estilo homérico. O sea, como si Homero, cuando nos describía a Aquiles, que era un hombre altísimo, o a Héctor, o qué sé yo, a Ulises, o a Iante Telamonio, que eran unos seres perfectos físicamente. Eso no sabemos nada nosotros realmente de Jesucristo, cómo fue. Suponemos, y además a todos nos gusta, y que conste que a mí la sábana santa me gusta mucho, y siempre la llevo porque las facciones esas son preciosas, ¿no? Y me sirven de devoción. Pero el que me sirvan a mí de devoción no me lleva a decir que porque me sirven de devoción creo, sino que independientemente de eso, luego el hecho mismo en sí, aunque se demuestre, no ayuda nada a mi fe. Claro. Por esto digo una cosa, como ciencia, y si la función de la ciencia es la heurística que se llama, el buscar, y si la ciencia buscando encuentra una solución, y esa solución, vamos a suponer que es esta, que es verdad que ese paño es de aquel tiempo, entonces, el expresar aquello de aquella manera, nos tiene que buscar a otro tipo de ciencia, porque esa heurística está tanto en la ciencia como en la teología. Yo creo, lo que sí está claro, es que lo que se ha plasmado en la sábana, la imagen que hay plasmada, no se ha producido ni de forma natural ni de forma artificial. Entonces, pero es que yo creo que ¿cómo no estamos hablando de eso? Es que no, es que ese sería el segundo paso. El primer paso es la afirmación, esta es la sábana que contuvo el cuerpo de Jesús crucificado. Y digo yo, eso me parece a mí, primero, que científicamente es casi imposible que se demuestre, y segundo, que eso no es causa. Yo creo que ni científicamente se puede demostrar. Se puede demostrar porque hay más pruebas todavía. No, y Manuel, yo creo que lo que quiere decir es que su fe no tiene por qué estar basada en una prueba material. Por supuesto. Su fe es independiente de que científicamente se demuestre o no que esa sea la sábana de Cristo. Y el que se demuestre también es lo que yo estoy, estoy, si quieres, poniendo en duda. Porque si se demuestra, entonces me da la impresión a mí que eso ya no es científico. El problema de la sábana santa a nivel, vamos a decir, un poco popular, es que siempre ha habido desmentidos y contradesmentidos. Primero se unieron iglesias, científicos decían que la sábana era real. Posteriormente hubo unas pruebas con carbono 14 y dijeron que no, que era mentira, que era una falsificación. Otra vez se vuelven a reunir, hacen nuevos estudios, otros laboratorios y dicen que sí. Es decir, ese es el problema, que quizá en la calle no se acaba de ver dónde está. ¿Puede haber una manipulación de la sábana santa que interese a alguien? Sí, que además la culpa creo que ahí la tuvo la Iglesia, porque se precipitó al convocar una rueda de prensa y sacar las conclusiones que habían sacado con el carbono 14, cuando se ha comprobado que el carbono 14 solamente es eficiente para madera o carbón de madera, y además de grandes dimensiones. Bueno, para material inorgánico. Pero sobre todo es más exacto, más preciso para el carbón y madera.
Pero esa precisión, además, si por ejemplo estamos aplicando el carbono 14 a componentes de hace 35.000 años, siempre se calcula como, pues, como en la industria normal, pues con un más menos 2000. Y la eficacia que puede tener el carbono 14 en 2000 años de diferencia me parece a mí que es nula, porque basta que te diga que son 100 años de diferencia arriba abajo para que no demuestre nada. Pero hay otras pruebas, hay otras pruebas que creo que pueden ser más concluyentes que incluso el carbono 14, como son pruebas de cirujanos o médicos expertos, que nos indican también, aparte de los rasgos que hemos dicho antes, de la sangre, de las heridas, nos indican también pero hay un problema, que pertenece, por ejemplo, la sábana a una persona que tenía problemas en un hombro, quizás por arrastrar pesos, ¿no? Tenía la cadera. Yo lo que creo es que pueden ser razones convergentes, y de la convergencia de muchos datos se puede pensar, pues todo esto parece que converge en lo que sucedió, pues tanto en los azotes... Pero concuerdan todas, Imanol, ¿qué es lo exactamente, que concuerdan todas? No el hombro, concuerdan un montón. Que llevaba, los dedos heridas, separados que pertenecen a una persona. Las monedas. Pero que para lo que se pretende, a mí me parece, con demostrar que la sábana santa es la que envolvió al cuerpo de Cristo después del descendimiento de la cruz, lo que se pretende con eso es una cosa completamente distinta de la ciencia que quiere demostrar eso. Sí, eso es la fe. Porque lo que yo creo es que la gente piensa que esta... Es la prueba de es la Cristo, prueba, ¿no? La prueba de que hay que voy creer a decir en una cosa. Estamos lo mismo que ante el problema de las reliquias, ¿no? Sí. El adorar iconos, esta reliquia imágenes. está aquí. Dice, bueno, pero hay cosas, por ejemplo, que si yo, cabezas de San Juan Bautista igual, pues hay 20 en el mundo. Sí. Prepucios de Jesucristo hay 3. Sí, sí, sí. Hay plumas del Espíritu Santo, hay cosas de esas. Y dices, oye, esto no puede ser, entonces mi fe se hunde. Y digo yo, si estamos, en el aspecto que veo yo, fundamentando nuestra fe en que esta es la sábana que envolvió, le digo yo, pues no me sirve, aunque me lo demuestren. ¿Qué supondría para los creyentes en la recta final, porque el tiempo se nos ha acabado ya, qué supondría que se demostrara científicamente que esa sábana no fue la que envolvió el cuerpo de Cristo? Bueno, yo creo que un hecho del carácter de una resurrección que es un hecho sobrenatural o que escapa a las leyes de la ciencia, nunca se puede demostrar por hechos científicos. Es decir, una resurrección no se puede demostrar. ¿Pero qué supondría que se pudiera demostrar Hombre, que no era? Hablando en utopía, pues, En utopía, sí. pues simplemente ¿Podría desmontar que mucha la fe, como dice religión... Imanol? Efectivamente. No, es que la contraria es la que me... a mí Sí, me pero sirve es que la contraria. hay ¿no? muchas personas que precisamente basan la fe, como decías tú, en iconos, en dioses, en reliquias, en objetos. Hay muchas personas que tienen basada esa creencia en esas cosas. Es que si eso se les desmonta... Hombre, es Que a mí sí, me sí, sirve la no. postura contraria. Por ejemplo, Claro. te he dicho antes que yo tengo esa imagen en mi mesa porque verdaderamente es una imagen devotísima. Sí, sí. Y es una imagen que yo supongo que puede ser, pero lo que no puedo es fundamentar mi fe en aquello. De la misma manera que puedo tener una imagen de un santo que no se parecerá en nada porque no la ha conocido nadie, que sé yo, San Ireneo. No hay ni un cuadro ni una fotografía. Me imagino que puede ser eso. Pero yo no puedo fundamentar mi fe en eso. Totalmente, yo creo que totalmente mucha gente se iba a derrumbar. La fe... Esto es lo que digo. Hombre, Y eso científicamente no es demostrable. Pienso que sí, además hay un caso muy curioso, cortito, Cuando la NASA investigó varios científicos, entre ellos cristianos, judíos, mormones y demás, hubo un judío que se convirtió al cristianismo en cuanto él, como científico, descubrió que la sábana perteneció Ahí vamos al caso que cuerpo decía de Imanol. Cristo. Si luego se demuestra que no, se desmonta toda esa fe que está basada en una creencia material. Como decía antes Imanol, que yo creo que las reliquias tienen un problema. Que conste que soy devoto de esta imagen en concreto, ¿no? Ahora, yo no fundamento ni mi fe en eso, ni tampoco creo que científicamente se pueda demostrar que esa es. Hay un estudio de Imanol que dice que si se juntaran todos los trozos que originalmente dicen que pertenecieron a la cruz de Cristo, se podría construir una catedral de madera con todos esos Probablemente, trozos. muchas Es toneladas. decir, que quizá sí. el mensaje que queda desde aquí es que sea o no sea verdad, lo importante es no creer por objetos materiales o por reliquias, sino creer por propia fe. Ahí yo creo que hay que tener una especie de sentido crítico de las cosas para decir, independientemente de que sea o no sea verdad, mi fe no depende de eso, mi creencia no está en función de que eso sea verdad, porque si eso me quitan, entonces me quedo sin nada. Es un mensaje importante. Esperemos algún día poder saber si realmente es realmente el sudario de Cristo o no lo es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Continuaremos hablando de este apasionante tema.